Con respecto a la frase que, bueno, creo que en mi país, en Uruguay, hay consenso y que no deja de reflejar lo que es el sentimiento o basado en la evidencia, digamos, científica que contamos en el mundo de lo sucedido en el último año con respecto a escuela y pandemia. Hay una frase que quizás resume lo que es, por lo menos lo que debería ser la estrategia de cualquier sociedad, y es decir que las escuelas deben ser lo último que deben cerrarse, si es que hay que comenzar a encerrar zonas activas de las sociedades, y lo primero en reabrirse. Esto quiere decir que, a no ser, y hoy en día esto ya lo digo como amigo, a no ser que haya un colapso sanitario de los hospitales en regiones, en un país, en ciudades, o que haya un riesgo inminente de colapso, o sea, que está por colapsar en los próximos días, y se hayan cerrado otras actividades vinculadas al mundo adulto que son prescindibles. Estoy pensando en shopping center, malls, actividades sociales que no le hacen a la cuestión sanidad, por lo menos si hay que cerrarlas, bueno, deben ser todas cerradas mucho antes que las escuelas. Es inaudito que en pleno siglo XXI los niños se hayan quedado sin sus escuelas, sin sus lugares de reunión con sus pares, este lugar de desarrollo humano que lo que hace es generar ciudadanía, esas son las escuelas. Vean cómo sus escuelas, estos centros están cerrados mientras que los adultos vamos a los bares, entramos a comprar y a consumir en los shopping centers, vamos a ver quizás algún espectáculo deportivo, musical, y eso ha sucedido y sigue sucediendo. Es, digamos, de las cosas más dolorosas que a mí me vienen como médico, como ciudadano, como padre, de ver cómo el mundo de los niños se ha puesto en pausa, y se les han cerrado de alguna manera lo que es sus vidas, mientras que las actividades de adultos siguen lo más campante. Entonces yo creo que ese es el concepto que debe guiar a las estrategias incluso sanitarias. Las escuelas, y hoy en día la ciencia lo sabe a ciencia cierta, digamos, tenemos bastante certeza en esto y bastante confianza en lo que ha sido en las distintas sociedades donde han cerrado escuelas y luego lo han reabierto, no son vectores principales de contagio de coronavirus, no son las familias que llevan a sus hijos a las escuelas, familias que tengan más riesgo de enfermarse grave. Ayer salió publicado un enorme trabajo en Gran Bretaña que analizó lo que pasó en la primera ola, en la segunda ola de contagios COVID, y ve que los adultos que viven con niños no tienen un particular riesgo de enfermar peor y ni siquiera de morir por vivir con niños. Así que frases que son dolorosas, ofensivas para lo que es la infancia, como por ejemplo ver a los asesinos y a los jóvenes como asesinos de sus abuelos, deben erradicarse, porque no están basadas en ninguna ciencia certera. Y ver los parques infantiles encintados como si fueran escenas de crimen, ver a los niños como vectores biológicos que nos fueran a matar o a hacer daño, es de las cosas más dolorosas que he tenido que vivir. Me parece que todos los que estamos vinculados de alguna u otra manera a la infancia, y que creo que es hora de dejar atrás en el peor de los recuerdos de todo lo que le hemos dado y le hemos quitado a toda una generación de niños. Así que si hay algo a no hacer, es de las cosas que la medicina y la ciencia avanza, muchas veces es más importante saber lo que no hay que hacer, es cerrar escuelas, es tener el reflejo frente a alguna complicación sanitaria de cualquier sociedad, cerrar escuelas. Y además cerrar escuelas a todo nivel y en todos lugares, como si esa intervención de cerrar centros educativos fuera algo que fuera a cambiar el derrotero de una pandemia. Las escuelas no guían a la pandemia. Quiere decir que si hay una sociedad que tiene muchísimo contagio, cierren las escuelas o las abran, vas a seguir igual, o por similar derrotero. Y cerrarlas lo único que va a agregar son daños. Así que
como hizo Inglaterra la última vez, que tuvo que ir a una cuarentena, a un lockdown muy, muy prolongado y dolorosísimo y estricto. Fue lo último que cerró, fueron los centros educativos. Y creo que esa es de las cosas que debemos aprender.